La mente subconsciente puede ser comparada con un imán. Y cuando se ha vitalizado y saturado completamente con cualquier propósito definido, tiene una tendencia decidida a atraer todo lo que sea necesario para el cumplimiento de ese propósito. Lo semejante atrae a lo semejante. Y puedes presenciar la envidia de esta ley en cada brizna de hierba y en cada árbol de crecimiento. La bellota atrae del suelo y del aire los materiales necesarios para que crezca un roble. Nunca crece un árbol que sea en parte roble y en parte álamo. Cada grano de trigo que se planta en la tierra atrae los materiales necesarios para que crezca un tallo de trigo. Nunca se equivoca y cultiva tanto la avena como el trigo en el mismo tallo. Y los hombres también están sujetos a esta misma ley de atracción. Diríjanse a cualquier distrito de pensiones baratas en cualquier ciudad, y allí encontrarán gente de la misma tendencia general de la mente asociada. Por otra parte, vayan a cualquier ciudad próspera, y allí encontrarán personas de las mismas tendencias asociadas entre sí. Los hombres que tienen éxito siempre buscan la compañía de otros que tienen éxito, mientras que los hombres que están en el lado desgarrado de la vida siempre buscan la compañía de aquellos que están en circunstancias similares. La miseria ama la compañía. El agua busca su nivel con ninguna certeza más fina que el hombre busca la compañía de aquellos que ocupan su mismo estatus general financiero y mentalmente. Un profesor de la Universidad de Yale y un vagabundo analfabeto no tienen nada en común. Se sentirían miserables si estuvieran juntos durante mucho tiempo. El aceite y el agua se mezclan tan fácilmente como los hombres que no tienen nada en común. Todo ello nos lleva a la siguiente afirmación: que atraerás a personas que armonizan con tu propia filosofía de vida, lo desees o no. Siendo esto cierto, no puedes ver la importancia de vitalizar tu mente con un objetivo principal definido que atraiga hacia ti a personas que sean de ayuda y no un obstáculo. Supón que tu objetivo principal está muy por encima de tu posición actual en la vida. ¿Qué pasa con él? Es tu privilegio, más aún, tu deber apuntar alto en la vida. Te debes a ti mismo y a la comunidad en la que vives el establecer un estándar alto para ti. Hay muchas pruebas que justifican la creencia de que nada dentro de lo razonable está más allá de la posibilidad de ser alcanzado por el hombre cuyo objetivo principal definido ha sido bien desarrollado. Hace algunos años, Louis Victor Eichen fue condenado a cadena perpetua en la penitenciaría de Arizona. En el momento de su encarcelamiento, era un hombre malo en todos los sentidos, según sus propias confesiones. Además, se creía que moriría de tuberculosis en un año. Eichen tenía motivos para sentirse desanimado, si es que alguien los tenía. El sentimiento público contra él era intenso, y no tenía ni un solo amigo en el mundo que se acercara a ofrecerle ánimo o ayuda. Entonces, ocurrió algo en su propia mente que le devolvió la salud. Puso fin a la temida peste blanca, y finalmente desbloqueó las puertas de la prisión y le dio la libertad. ¿Qué era ese algo? Solo esto. Se decidió a azotar la peste blanca y recuperar la salud. Ese era un objetivo principal muy definido. En menos de un año, desde el momento en que se tomó la decisión, había ganado. Luego amplió ese objetivo principal definido al decidirse ganar su libertad. Pronto los muros de la prisión se derrumbaron a su alrededor. Ningún entorno indeseable es lo suficientemente fuerte como para retener al hombre o a la mujer que entiende cómo aplicar el principio de la autosugestión en la creación de un objetivo principal definido. Tal persona puede deshacerse de los grilletes de la pobreza, destruir los gérmenes de las enfermedades más mortales
y elevarse desde una posición baja en la vida hasta el poder y la abundancia. Todos los grandes líderes basan su liderazgo en un objetivo principal definido. Los seguidores están dispuestos a seguir cuando saben que su líder es una persona con un objetivo principal definido que tiene el valor de respaldar ese propósito con acciones. Incluso, un caballo torpe sabe cuándo un conductor con un objetivo principal definido toma las riendas y se rinde a ese conductor. Cuando un hombre con un objetivo principal definido se abre paso entre una multitud, todos se apartan y le dan permiso. Pero si un hombre duda y muestra con sus acciones que no está seguro de qué camino quiere tomar, la multitud le pisará los pies y se negará a apartarse 1 centímetro de su camino. En ninguna parte se nota más la falta de un objetivo principal definido, ni es más perjudicial que en la relación entre padres e hijos. Los niños perciben muy rápidamente la actitud vacilante de sus padres y se aprovechan de ella con total libertad. Lo mismo ocurre a lo largo de la vida. Los hombres con un objetivo principal definido imponen respeto y atención en todo momento. Hasta aquí el punto de vista psicológico de un propósito definido. Pasemos ahora al aspecto económico de la cuestión. Si un barco de vapor perdiera el timón en medio del océano y comenzara a dar vueltas, pronto agotaría su suministro de combustible sin llegar a la orilla, a pesar de que se consumiría suficiente energía para llevarlo a la orilla y volver varias veces. El hombre que trabaja sin un propósito definido, que esté respaldado por un plan definido para su consecución, se asemeja al barco que ha perdido el timón. El trabajador duro y las buenas intenciones no son suficientes para llevar a un hombre al éxito. ¿Por qué? ¿Cómo puede un hombre estar seguro de que ha alcanzado el éxito, a menos de que haya establecido en su mente algún objeto definido que desee? Toda casa bien construida comenzó en forma de un propósito definido más un plan definido en la naturaleza de un conjunto de planos. Imagina lo que ocurriría si se intentara construir una casa por el método del azar, sin planos. Los obreros se estorbarían unos a otros. El material de construcción se amontonaría por todo el terreno antes de que los cimientos estuvieran terminados. Y cada uno de los trabajadores tendría una idea diferente de cómo debería construirse la casa. El resultado: caos y malentendidos y un coste prohibitivo. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar que la mayoría de las personas terminan la escuela, se incorporan a un empleo o entran en un oficio o profesión sin la misma concepción de algo que se parezca remotamente a un propósito definido o a un plan definido? A la vista del hecho de que la ciencia ha proporcionado formas y medios razonables precisos para analizar el carácter y determinar el trabajo de la vida para el que las personas son más aptas, no parece una tragedia moderna que el 95% de la población adulta del mundo esté formada por hombres y mujeres que son fracasados porque no han encontrado sus lugares adecuados en el trabajo del mundo. Si el éxito depende del poder, y si el poder es el esfuerzo organizado, y si el primer paso en la dirección de la organización es un propósito definido, entonces uno puede ver fácilmente por qué tal propósito es esencial. Hasta que un hombre no selecciona un propósito definido en la vida, disipa sus energías y extiende sus pensamientos sobre tantos temas y tantas direcciones diferentes que no conducen al poder, sino a la indecisión y a la debilidad. Con la ayuda de un pequeño cristal de lectura, se puede dar una gran lección sobre el valor del esfuerzo organizado. Mediante el uso de dicho cristal, puedes enfocar los rayos del sol en un punto definido con tanta fuerza que harán un agujero en un tablón. Retira el cristal, que representa el propósito definido, y los mismos rayos del sol pueden brillar sobre ese mismo tablón durante 1.000.000 de años sin quemarlo.
1 millar de pilas eléctricas secas, cuando están bien organizadas y conectadas entre sí con cables, producirán suficiente energía para hacer funcionar una pieza de maquinaria de buen tamaño durante varias horas. Pero toma esas mismas pilas por separado, desconectadas, y ni una sola de ellas ejercerá suficiente energía para hacer girar la maquinaria una sola vez. Las facultades de tu mente pueden ser comparadas con estas células secas. Cuando organizas tus facultades, de acuerdo con el plan establecido en las 16 lecciones de este curso de lectura sobre la ley del éxito, y los diriges hacia el logro de un propósito definido en la vida, entonces tomas ventaja de la cooperativa o principio acumulativo de que el poder se desarrolla, que se llama esfuerzo organizado. El consejo de Andrew Carnegie era este: coloca todos tus huevos en una cesta y luego vigila la cesta para que nadie la vuelque. Con ese consejo quería decir, por supuesto, que no deberíamos disipar ninguna de nuestras energías dedicándonos a líneas secundarias. Carnegie era un sólido economista y sabía que a la mayoría de los hombres le iría bien si aprovecharan y dirigieran sus energías de manera que alguna cosa se hiciera bien. Cuando nació el plan de este curso de lectura, recuerdo que llevé el primer manuscrito a un profesor de la Universidad de Texas, y con un espíritu de entusiasmo, le sugerí que había descubierto un principio que me ayudaría en todos los discursos públicos que pronunciaría a partir de entonces, porque estaría mejor preparado para organizar y ordenar mis pensamientos. Miró el contorno de los 15 puntos durante unos minutos. Luego se volvió a mí y me dijo: sí, tu descubrimiento te va a ayudar a hacer mejores discursos, pero eso no es lo único que hará. Te ayudará a ser un escritor más eficaz, porque he notado en tus escritos anteriores una tendencia a dispersar tus pensamientos. Por ejemplo, si empezara a describir una hermosa montaña en la distancia, sería propenso a desviar su descripción llamando la atención sobre un hermoso lecho de flores silvestres, o un arroyo que corre, o un pájaro que canta, desviándose aquí y allá, en forma de zigzag, antes de llegar finalmente al punto apropiado desde el cual ver la montaña. En el futuro te va a resultar mucho menos difícil describir un objeto, tanto si hablas como si escribes, porque tus 15 puntos representan la base misma de la organización. Un hombre que no tenía piernas conoció una vez a un hombre ciego. Para demostrar de manera concluyente que el cojo era un hombre de visión, le propuso al ciego que formaran una alianza, que sería de gran beneficio para ambos. «Deja que me suba a tu espalda», le dijo al ciego. «Entonces yo usaré tus piernas y tú podrás usar mis ojos. Entre los dos nos llevaremos mejor». Del esfuerzo aliado surge un mayor poder. Este es un punto que merece ser repetido, porque forma una de las partes más importantes de la base de este curso de lectura. Las grandes fortunas del mundo se han acumulado mediante el uso de este principio de esfuerzo aliado. Lo que un hombre puede lograr solo, durante toda su vida, es escaso en el mejor de los casos, por muy bien organizado que esté. Pero lo que un hombre puede lograr mediante el principio de la alianza con otros hombres es prácticamente ilimitado. Esa mente maestra a la que Carnegie se refirió durante mi entrevista con él estaba formada por más de 20 mentes. En ese grupo había hombres de prácticamente todos los temperamentos e inclinaciones. Cada hombre estaba allí para desempeñar un determinado papel, y no hacía otra cosa. Había un perfecto entendimiento y trabajo en equipo entre estos hombres. Era asunto de Carnegie mantener la armonía entre ellos. Y lo hizo maravillosamente bien. Si está familiarizado con el juego de fútbol, sabe, por supuesto, que el equipo ganador es el que mejor coordina los esfuerzos de sus jugadores. El trabajo en equipo es lo que gana.
Lo mismo ocurre en el gran juego de la vida. En tu lucha por el éxito, debes tener presente en todo momento la necesidad de saber qué es lo que quieres, de saber con precisión cuál es tu propósito definido y el valor del principio del esfuerzo organizado en la consecución de lo que constituye tu propósito definido. En cierto modo, casi todo el mundo tiene un propósito definido: el deseo de dinero. Pero esto no es un propósito definido en el sentido del término, tal como se utiliza en esta lección. Antes de que tu propósito pueda considerarse definido, aunque ese propósito fuera la acumulación de dinero, tendrías que llegar a una decisión sobre el método preciso a través del cual pretendes acumular ese dinero. No bastaría con que dijeras que ibas a ganar dinero dedicándote a algún tipo de negocio. Tendría que decidir qué tipo de negocio. También tendría que decidir dónde se ubicaría. También tendría que decidir las políticas empresariales bajo las que llevaría a cabo su negocio. Al responder a la pregunta, ¿cuál es su propósito definido en la vida?, que aparece en el cuestionario que he utilizado para el análisis de más de 16,000 personas, muchos respondieron más o menos lo siguiente: mi propósito definido en la vida es prestar el mayor servicio posible al mundo y ganarme bien la vida. Esa respuesta es tan definitiva como lo es la concepción de una rana sobre el tamaño del universo. El objetivo de esta lección no es informarle sobre cuál debe ser el trabajo de su vida, ya que esto solo podría hacerse con exactitud después de haberle analizado por completo, sino que pretende ser un medio para grabar en su mente una clara concepción de valor de un propósito definido de alguna naturaleza, y del valor que comprende el principio del esfuerzo organizado como medio para alcanzar el poder necesario con el que materializar su propósito definido. La observación cuidadosa de la filosofía de los negocios de más de 100 hombres y mujeres que han alcanzado un éxito sobresaliente en sus respectivas profesiones, reveló el hecho de que cada uno era una persona de decisión rápida y definida. El hábito de trabajar con un objetivo principal definido generará en ti el hábito de la decisión rápida, y este hábito te ayudará en todo lo que hagas. Además, el hábito de trabajar con un objetivo principal definido te ayudará a concentrar toda su atención en cualquier tarea hasta llegar a dominarla. La concentración del esfuerzo y el hábito de trabajar con un objetivo principal definido son dos de los factores esenciales del éxito que siempre se encuentran juntos. Uno lleva al otro. Los hombres de negocios de éxito más conocidos eran todos los hombres de decisiones rápidas, que trabajaban siempre con un propósito principal y destacado como objetivo principal. Algunos ejemplos notables son los siguientes. Woolworth eligió, como su objetivo principal definido, el de dotar a América de una cadena de tiendas de 5 y 10 centavos, y concentró su mente en esta única tarea hasta que la hizo y ella le hizo a él. Greeley concentró su mente en la producción y venta de un paquete de chicles de 5 centavos y convirtió esta única idea en millones de dólares. Edison se concentró en el trabajo de armonizar las leyes naturales e hizo que sus esfuerzos descubrieran más inventos útiles que cualquier otro hombre que haya vivido. Henry L. Doherty se concentró en la construcción y explotación de plantas de servicios públicos y se hizo multimillonario. Ingersoll se concentró en un reloj de dólar y ciñó la tierra con tickers e hizo que esta única idea le reportara una fortuna. Statler se concentró en el servicio de hotel como en casa y se hizo rico, además de ser útil para millones de personas que utilizan su servicio. Edwin C. Barnes se concentró en la venta de máquinas de dictado Edison y se retiró, siendo todavía un hombre joven, con más dinero del que necesitaba. Woodrow Wilson
concentró su mente en la Casa Blanca durante 25 años y se convirtió en su principal inquilino, gracias a su conocimiento del valor de atenerse a un objetivo principal definido. Lincoln concentró su mente en liberar a los esclavos y se convirtió en nuestro mejor presidente estadounidense mientras lo hacía. Martin W. Littleton escuchó un discurso que lo llenó del deseo de convertirse en un gran abogado. Concentró su mente en ese único objetivo y ahora se dice que es el abogado más exitoso de América, cuyos honorarios por un solo caso rara vez caen por debajo de $50,000. Rockefeller se concentró en el petróleo y se convirtió en el hombre más rico de su generación. Ford se concentró en los flippers y se convirtió en el hombre más rico y más poderoso que jamás haya existido. Carnegie se concentró en el acero y con sus esfuerzos construyó una gran fortuna y estampó su nombre en las bibliotecas públicas de toda América. Gillette se concentró en una máquina de afeitar de seguridad, dio al mundo entero un afeitado apurado y se hizo multimillonario. George Eastman se concentró en la Kodak e hizo que la idea le reportara una fortuna al tiempo que proporcionaba mucho placer a millones de personas. Russell Conwell se concentró en una simple conferencia, acres de diamantes, e hizo que la idea rindiera más de $6 millones. Hertz se concentró en los periódicos sensacionalistas e hizo que la idea valiera millones de dólares. Helen Keller se concentró en aprender a hablar y, a pesar de ser sorda, muda y ciega, realizó su objetivo principal definitivo. John H. Peterson se concentró en las cajas registradoras y se hizo rico. El difunto Kaiser de Alemania se concentró en la guerra y obtuvo una gran dosis de ella. No olvidemos el hecho. Fleischmann se concentró en la humilde torta de levadura e hizo que las cosas se jorobaran por todo el mundo. Marshall Field se concentró en la mayor tienda de ventas por menor del mundo, y he aquí que se alzó ante él una realidad. Philip Armour se concentró en el negocio de la carnicería y estableció una gran industria, así como una gran fortuna. Millones de personas se concentran diariamente en la pobreza y el fracaso y obtienen ambos en sobreabundancia. Los hermanos Wright se concentraron en el avión y dominaron el aire. Pullman se concentró en el coche cama y la idea le hizo rico y a millones de personas les hizo viajar cómodamente. La Liga Antisalón se concentró en la enmienda de prohibición y, para bien o para mal, la hizo realidad. Así verá que todos los que tienen éxito trabajan con algún objetivo definido y destacado como objetos de sus labores. Hay algo que puedes hacer mejor que cualquier otra persona en el mundo. Busca hasta que descubras cuál es esta línea de esfuerzo en particular. Hazla objeto de tu objetivo principal definido y luego organiza todas tus fuerzas y atácala con la convicción de que vas a ganar. En tu búsqueda del trabajo para el que estás más capacitado, será bueno que tengas en cuenta el hecho de que lo más probable es que alcances el mayor éxito si encuentras el trabajo que más te gusta, porque es un hecho bien conocido que un hombre generalmente tiene más éxito en la línea particular de esfuerzo en la que puede poner todo su corazón y su alma. Volvamos, en favor de la caridad y el énfasis, a los principios psicológicos sobre los que se fundamenta esta lección, porque significará una pérdida que no puedes permitirte si no captas la verdadera razón para establecer un objetivo principal definido en tu mente. Estos principios son los siguientes. Primero, todo movimiento voluntario del cuerpo humano es causado, controlado y dirigido por el pensamiento, a través de la operación de la mente. Segundo,
La presencia de cualquier pensamiento o idea en tu conciencia tiende a producir un sentimiento asociado y a impulsarte a transformar ese sentimiento en una acción muscular apropiada que esté en perfecta armonía con la naturaleza del pensamiento. Por ejemplo, si piensas en guiñar el ojo y no hay influencias o pensamientos contrarios en su mente en ese momento para detener la acción, el nervio motor llevará su pensamiento desde la sede de gobierno, en su cerebro, y la acción muscular apropiada o correspondiente tiene lugar inmediatamente. Este principio se plantea desde otro punto de vista. Por ejemplo, eliges un propósito definido como tarea de tu vida y te decides a llevar a cabo ese propósito. Desde el mismo momento en que haces esta elección, este propósito se convierte en el pensamiento dominante en tu conciencia. Y estás constantemente en alerta para los hechos, la información y el conocimiento con el que lograr ese propósito. Desde el momento en que planteas un propósito definido en tu mente, ésta comienza, tanto consciente como inconscientemente, a reunir y almacenar el material con el que vas a lograr ese propósito. El deseo es el factor que determina cuál será tu propósito definitivo en la vida. Nadie puede seleccionar tu deseo dominante por ti, pero una vez que lo seleccionas tú mismo, se convierte en tu objetivo principal definitivo y ocupa el centro de atención de tu mente hasta que te satisface mediante la transformación en realidad, a menos que permitas que se aparte por deseos conflictivos. Para enfatizar el principio que estoy tratando de aclarar aquí, creo que no es irrazonable sugerir que, para estar seguro de un logro exitoso, el objetivo principal definido de uno en la vida debe estar respaldado por un deseo ardiente de su logro. He observado que los muchachos y muchachas que ingresan a la universidad y pagan sus estudios trabajando, parecen sacar más provecho de sus estudios que aquellos cuyos gastos no son pagados por ellos. El secreto de esto puede encontrarse en el hecho de que aquellos que están dispuestos a trabajar hasta el final son bendecidos con un ardiente deseo de educación. Y tal deseo, si el objeto del deseo está dentro de lo razonable, es prácticamente seguro de realización. La ciencia ha establecido, más allá del más mínimo espacio para la duda, que a través del principio de la autosugestión cualquier deseo profundamente arraigado satura todo el cuerpo y la mente con la naturaleza del deseo, y literalmente transforma la mente en un poderoso imán que atraerá el objeto del deseo, si está dentro de lo razonable. Para iluminar a aquellos que no pueden interpretar correctamente el significado de esta afirmación, me esforzaré en exponer este principio de otra manera. Por ejemplo, el simple hecho de desear un automóvil no hará que ese automóvil venga rodando, pero si hay un deseo ardiente de un automóvil, ese deseo conducirá a la acción apropiada a través de la cual se puede pagar el automóvil. El simple deseo de libertad nunca liberaría a nuestro confinado en la cárcel si no fuera lo suficientemente fuerte como para que hiciera algo que le diera derecho a la libertad. Estos son los pasos que llevan del deseo a la realización. Primero, el deseo ardiente. Luego, la cristalización de ese deseo en un propósito definido. Y después, la acción adecuada suficiente para lograr ese propósito. Recuerda que estos 3 pasos son siempre necesarios para asegurar el éxito. Una vez conocí a una chica muy pobre que tenía un ardiente deseo de tener un marido rico, y finalmente lo consiguió, pero sin haber transformado ese deseo en el desarrollo de una personalidad muy atractiva que, a su vez, atrajo al marido deseado. Una vez tuve el ardiente deseo de ser capaz de analizar el carácter con precisión, y ese deseo era tan persistente y estaba tan profundamente arraigado que prácticamente me llevó a 10 años de investigación
y un estudio de hombres y mujeres. George S. Parker fabrica una de las mejores plumas estilográficas del mundo. Y a pesar de que su negocio se lleva a cabo desde la pequeña ciudad de Huntsville, Wisconsin, ha extendido su producto por todo el mundo y tiene su pluma a la venta en todos los países civilizados del mundo. Hace más de 20 años, el señor Parker se fijó un propósito concreto en su mente, y ese propósito era producir la mejor pluma estilográfica que el dinero pudiera comprar. Respaldó ese propósito con un ardiente deseo de realizarlo, y si usted lleva una pluma estilográfica, la prueba de que le ha proporcionado un gran éxito. Usted es un contratista y un constructor, y, al igual que los hombres que construyen casas de madera, ladrillo y acero, debe elaborar un conjunto de planes tras los cuales dar forma a su edificio de éxito. Vives en una época maravillosa, en la que los materiales para el éxito son abundantes y baratos. Tienes a tu disposición, en los archivos de las bibliotecas públicas, los resultados cuidadosamente compilados de 2000 años de investigación que cubren prácticamente todas las líneas posibles de esfuerzos en las que uno desearía participar. Si quieres ser predicador, tienes toda la historia de lo que han aprendido los hombres que te han precedido en el campo. Si quieres ser mecánico, tienes a mano toda la historia de las invenciones de las máquinas y el descubrimiento y los usos de los metales y las cosas metálicas de la naturaleza. Si quieres ser abogado, tienes a tu disposición toda la historia del procedimiento legal. A través del Departamento de Agricultura, en Washington, tienes a tu disposición todo lo que se ha aprendido sobre la agricultura y la ganadería, donde puedes utilizarlo si deseas encontrar el trabajo de tu vida en este campo. El mundo nunca estuvo tan repleto de oportunidades como hoy. En todas partes, hay una demanda cada vez mayor de los servicios del hombre o la mujer que hace una mejor trampa para ratones, o realiza un mejor servicio taquigráfico, o predica un mejor sermón, o cava una mejor zanja, o dirige un banco más complaciente. Esta lección no estará terminada hasta que hayas elegido cuál es tu objetivo principal en la vida y hayas registrado una descripción de ese propósito por escrito, y lo hayas colocado donde puedas verlo cada mañana cuando te levantes y cada noche cuando te retires. La procrastinación lo es, pero ¿por qué predicar sobre ella? Tú sabes que eres el cortador de tu propia madera, y el secador de tu propia agua, y el modelador de tu propio objeto principal en la vida. Por lo tanto, ¿por qué insistir en lo que ya sabes? Un propósito definido es algo que debes crear tú mismo. Nadie más lo creará por ti y no se creará por sí mismo. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Empieza ahora a analizar tus deseos y a averiguar qué es lo que deseas, y luego decídete a conseguirlo. La tercera lección te indicará el siguiente paso y te mostrará cómo proceder. En este curso de lectura, no se deja nada al azar. Cada paso está marcado claramente. Tu parte es seguir las instrucciones hasta que llegues a tu destino, que está representado por tu objeto principal definido. Deja claro ese objeto y respáldalo con una persistencia que no reconozca la palabra imposible. Cuando llegue a seleccionar su objetivo principal definitivo, tenga en cuenta que no puede apuntar demasiado alto. Ten en cuenta la verdad nunca vista de que no llegarás a ninguna parte si no empiezas por ninguna parte. Si tu objetivo en la vida es impreciso, tus logros también lo serán. Y además, muy escasos. Sabes lo que quieres, cuándo lo quieres, por qué lo quieres y cómo pretendes conseguirlo. Esto lo conocen los profesores y estudiantes de psicología como la fórmula WWWH. ¿Qué,
cuándo, por qué y cómo. Escucha esta lección 4 veces, con un intervalo de 1 semana. La 4ª vez que escuches esta lección, entenderá muchas cosas que no entendió la primera vez. Su éxito en el dominio de este curso y en hacer que le traiga el éxito dependerá en gran medida, si no totalmente, de lo bien que siga todas las instrucciones que contiene. No establezcas tus propias reglas de estudio. Sigue las establecidas en el curso, ya que son el resultado de años de reflexión y experimentación. Si deseas experimentar, espera dominar este curso de la manera sugerida por su autor. Entonces estarás en condiciones de experimentar con mayor seguridad. Por el momento, confórmate con ser el alumno. Esperemos que te conviertas en el maestro y en el estudiante después de haber seguido el curso hasta que ya lo haya dominado. Sigue las instrucciones establecidas en este curso para guiar a tus estudiantes. No puedes fallar más de lo que el agua puede correr cuesta arriba por encima del nivel de su fuente. Instrucciones para aplicar los principios de esta lección. A través de esta lección introductoria de este curso, has podido familiarizarte con el principio de la psicología conocido como la mente maestra. Ahora estás listo para empezar a utilizar este principio como medio para transformar tu objetivo principal definido en realidad. Debes haber pensado que uno podría no tener un objetivo principal definido, a menos que tenga, también, un plan muy definido y práctico para hacer que ese objetivo se convierta en realidad. El primer paso es decidir cuál es tu principal objetivo en la vida. El siguiente paso es redactar una declaración clara y concisa de este objetivo. A continuación, debes exponer por escrito el plan o los planes con los que pretendes alcanzar el objeto de tu objetivo. El siguiente y último paso será la información de una alianza con alguna persona o personas que cooperen contigo para llevar a cabo estos planes y transformar tu objetivo principal definido en realidad. El propósito de esta alianza amistosa es emplear la ley de la mente maestra en apoyo de tus planes. La alianza debe hacerse entre tú y aquellos que tienen sus más altos y mejores intereses en el corazón. Si eres un hombre casado, tu esposa debe ser uno de los mejores miembros de esta alianza, siempre que exista entre ustedes un estado normal de confianza y simpatía. Otros miembros de esta lista pueden ser tu madre, tu padre, tus hermanos o hermanas, o algún amigo o amigos cercanos. Si eres una persona soltera, tu pareja, si la tienes, debería convertirse en un miembro de tu alianza. Esto no es una broma. Ahora estás estudiando una de las leyes más poderosas de la mente humana, y servirás a tus propios intereses siguiendo seriamente las reglas establecidas en esta lección, aunque no estés seguro de dónde te llevarán. Aquellos que se unan a ti en la formación de una alianza amistosa, con el propósito de ayudarte en la creación de una mente maestra, deben firmar contigo su declaración del objeto de su objetivo principal definido. Cada uno de los miembros de su alianza debe estar plenamente informado de la naturaleza de su objetivo al formar la alianza. Además, cada miembro debe estar de acuerdo con este objetivo y en plena simpatía contigo. Cada miembro de tu alianza debe recibir una copia escrita de la declaración de tu objetivo principal definido. Sin embargo, con esta excepción, se te instruye explícitamente para que mantengas el objeto de tu objetivo principal para ti mismo. El mundo está lleno de dudosos, y no le hará ningún bien a tu causa tener a otras personas burlándose de ti y de tus ambiciones. Recuerda que lo que necesitas es un estímulo amistoso y mucha ayuda, no burlas ni dudas. Si crees en la oración, se te instruye para que hagas de tu objetivo principal el objetivo de tu oración.
al menos una vez cada 24 horas, y más a menudo si es conveniente. Si crees que hay un Dios que puede y quiere ayudar a los que se esfuerzan seriamente por prestar un servicio constructivo en el mundo, seguramente sientes que tienes derecho a pedirle ayuda para lograr lo que debería ser lo más importante de la vida para ti. Si aquellos que han vivido invitados a unirse a tu alianza amistosa creen en la oración, pídeles también que incluyan el objetivo de esta alianza como parte de su oración. Ahora viene una de las reglas más esenciales que debes seguir. Pacta con uno todos los miembros de tu alianza amistosa que te declaren, en los términos más positivos y definidos que estén a su alcance, que saben que puedes y que realizarás el objetivo de tu objetivo principal. Esta afirmación o declaración debe hacerse por lo menos una vez al día, o con más frecuencia si es posible. Estos pasos deben seguirse con perseverancia, con plena fe en la que llevará a donde desea ir. No bastará con llevar a cabo estos planes durante unos días o unas semanas y luego suspenderlos. Debes seguir el procedimiento descrito hasta que alcances el objetivo de tu principal definido, independientemente del tiempo requerido. De vez en cuando, puede ser necesario cambiar los planes que has adoptado para la consecución del objeto de tu objetivo principal definido. Haz estos cambios sin dudarlo. Ningún ser humano tiene la suficiente previsión para construir planes que no necesiten alteraciones o cambios. Si algún miembro de tu alianza amistosa pierde la fe en la ley conocida como mente maestra, retíralo inmediatamente y sustitúyelo por otra persona. Andrew Carnegie declaró al autor de ese curso que había encontrado necesario reemplazar a algunos de los miembros de su mente maestra. De hecho, declaró que prácticamente todos los miembros de los que se componía originalmente su alianza habían sido, con el tiempo, retirados y sustituidos por alguna otra persona que pudiera adaptarse con más lealtad y entusiasmo al espíritu y al objeto de la alianza. No se puede tener éxito cuando se está rodeado de asociados desleales y poco amistosos, sin importar cuál sea el motivo de su objetivo principal definido. El éxito se basa en la lealtad, la fe, la sinceridad, la cooperación y las demás fuerzas positivas con las que uno debe recargar su entorno. Muchos de los estudiantes de este curso querrán formar alianzas amistosas con ellos, con los que están asociados profesionalmente o en los negocios, con el objeto de lograr el éxito en su negocio o profesión. En tales casos, deben seguirse las mismas reglas de procedimiento que se han descrito aquí. El objeto de su objetivo principal definido puede ser uno que le beneficie individualmente, o puede ser uno que le beneficie a la empresa o profesión con la que está conectado. La ley de la mente maestra funcionará al igual en ambos casos. Si fracasa, temporal o permanentemente, en la aplicación de esta ley, será por la razón de que algún miembro de tu alianza no entró en el espíritu con la misma fe, lealtad y sinceridad de propósito. La última frase merece una segunda escucha. El motivo de tu objetivo principal debe convertirse en tu hobby. Debes realizar ese pasatiempo continuamente. Debes dormir, comer, jugar, trabajar, vivir y pensar con él. Cualquier cosa que desees puedes conseguirla si la deseas con suficiente intensidad. Y sigues deseándola siempre que el objeto deseado esté dentro de lo razonable y creas realmente que lo conseguirás. Sin embargo, hay una diferencia entre simplemente desear algo y creer realmente que lo vas a conseguir. La falta de comprensión de esta diferencia ha supuesto el fracaso para millones de personas. Los hacedores son los creyentes en todos los ámbitos de la vida. Los que creen que pueden conseguir el objeto de tu objetivo principal definido
no reconocen la palabra imposible. Tampoco reconocen la derrota temporal. Saben que van a tener éxito, y si un plan fracasa, lo sustituyen rápidamente por otro. Todos los logros dignos de mención se enfrentan a algún tipo de revés temporal antes de que llegue el éxito. Edison hizo más de 10.000 experimentos antes de conseguir que la primera máquina parlante grabara las palabras "Mary had a little lamb". Si hay una palabra que debes resaltar en tu mente en relación con esa lección, es la palabra persistencia. Ahora tienes en tu poder la llave del logro. Solo tienes que abrir la puerta del templo del conocimiento y entrar. Pero debes ir al templo. Este no vendrá hacia ti. Si estas leyes son nuevas, el camino no será fácil al principio. Pronto llegarás a la cima de la montaña que has estado escalando y contemplarás, en los valles de abajo, la rica finca del conocimiento que será tu recompensa por tu fe y tus esfuerzos. Todo tiene un precio. No existe la posibilidad de algo por nada. En tus experimentos con la ley de la mente maestra, estás jugando con la naturaleza, en su forma más elevada y noble. La naturaleza no puede ser engañada. Ella te cederá el objeto de tus luchas solo después de que hayas pagado su precio, que es el esfuerzo continuo, inseguro y persistente. ¿Qué más se puede decir sobre este tema? Se te ha mostrado qué hacer, cuándo y cómo y por qué debes hacerlo. Si dominas la siguiente lección sobre la confianza en sí mismo, tendrás la fe en ti mismo para realizar las instrucciones establecidas. El amo de los destinos humanos soy yo. La fama, el amor y la fortuna esperan mis pasos. Ciudades y campos recorro, penetro desiertos y mares remotos, y pasando por casuchas, mercados y palacios, pronto o tarde llamo, sin ser llamado, una vez a cada puerta. Si duermes, despierta. Si festejas, levántate antes de que me aleje. Es la hora del destino. Y los que me siguen alcanzan todos los estados. Los mortales desean y vencen a todos los enemigos, salvo la muerte. Pero los que dudan o vacilan condenados al fracaso, a la penuria y al infortunio, me buscan en vano e imploran inútilmente. No respondo y no vuelvo más. Señoras,